Hola, ¿qué tal? Primeramente quisiera agradecer y felicitar a la Secretaría Académica de ASPADE por esta plataforma y esta iniciativa. Me llamo Gisa Paone y soy representante de Panamá en el Mundial de Debate Escolar en Inglés, mejor conocido como WSDC, y en esta oportunidad les traigo un pequeño taller sobre cómo iniciarse en argumentación básica, sea para formato de parlamentario británico, WSDC, incluso puede ser usado a modelo de Naciones Unidas o cualquier otro formato de debate que requiera un análisis extenso a favor y en contra de cualquier moción o tema. Antes de comenzar, quisiera ser muy clara en que estas son técnicas que me han funcionado a mí personalmente. Es decir, no tienen por qué funcionarles exactamente igual a ustedes, pero sí les exhorto muchísimo a emplearlas o a practicarlas en sus próximos torneos o reuniones de clubes de debate, de modo que ustedes puedan ir perfeccionando sus propias técnicas y hacer sus argumentos mucho más convincentes para cualquier juez. Este taller se va a dividir en 4 partes. La primera va a ser sobre explicar un poco de cosas que deberíamos pensar antes de argumentar. La segunda, ya en el argumento en sí, cómo mejorarlo para probarlo y hacerlo mucho más convincente en la ronda. Tercero, vamos a analizar una moción de WSEC para poner en práctica las primeras partes del taller. Y por último, quiero compartir con ustedes ciertos tips o consejos sobre estructura y el mejoramiento de razonamientos del argumento que a mí me hubiese gustado haber escuchado cuando comencé a debatir. Así que bueno, sin más, vamos entonces al primer punto. ¿Qué cosas hay que pensar antes de siquiera imaginarnos entrar en argumentación? Hay un error grave que se comete en el circuito latinoamericano, que es ver una moción y pasar de una a los argumentos sin antes entender pasos claves del rumbo del debate para poder encuadrar nuestros argumentos en ese rumbo. Yo creo que hay 5 cosas que hay que pensar. La primera, y puede sonar muy obvia, pero es entender el debate. ¿De qué se trata? ¿De qué o quiénes estamos hablando? Estas preguntas son cruciales para diferenciarnos por lo menos de un cuarto o un primer lugar en parlamentario británico en cualquier sala o cualquier ronda. Un ejemplo, por ejemplo, en la moción, esta casa considera que la Unión Europea debería romper relaciones con aquellos países que nieguen abiertamente el cambio climático. Habría que saber qué es la Unión Europea, entender qué es el cambio climático y cuáles o cómo se ven esos países que lo niegan abiertamente. Cuando hablamos de relaciones nos referimos a que a relaciones diplomáticas, relaciones económicas, ambas. Estas preguntas son fundamentales para ir entendiendo hacia dónde debería ir el debate o lo que el comité de adjudicación esperaba cuando hizo esa moción. Una vez ahí podemos pasar al siguiente punto, que es identificar las cargas de la prueba de cada lado de la casa. Las cargas de la prueba no son más que aquellas cosas que hay que probar o que tiene que probar cada lado para poder ganar ese debate. Eso nos ayuda a ver hacia dónde deberían ir nuestros argumentos o qué deberíamos buscar probar con ellos. En esa misma moción, como es una moción de X debería ser Y, hay una acción implicada, entonces probablemente hay que, bueno, no, probablemente hay que probar la efectividad de la medida. Pero, por ejemplo, en este caso ocurre que hay más de una carga de la prueba, porque estamos hablando de un ente. Entonces, no solo hay que probar eficiencia, sino porque este ente es el mejor para hacerlo, que entra un poquito dentro de la eficiencia, pero más allá de eso. También habría que probar la necesidad de resolver este problema, es decir, por qué esa problemática del cambio climático es tan urgente o habría que hacer algo al respecto y pudieran haber muchas otras. O puede pensar, podemos intuir que sería lo contrario, probar una ineficiencia de la medida, probar que no hay una necesidad de resolver el problema o que ese problema no es tan grave, probar que hay muchos más perjuicios que beneficios en términos de comparativa. La diferencia de oposición es que puede ser un poco más flexible dentro de sus cargas de la prueba, de modo que, por ejemplo, una oposición puede ser más estratégica, tal vez en este caso específico no negar el cambio climático, que es un problema más grave, pero sí explicar por qué esta no es la mejor medida para resolverla, por ejemplo. En ese sentido, oposición puede jugar con qué cargas de la prueba son estratégicas dependiendo de cada caso y poder ganar con cualquiera. Proposición sí es un poco más fuerte en ese sentido porque tiene que probar a su totalidad por ser la casa de gobierno o la casa propositiva, las cargas de la prueba que te invitan a debatir la moción, todas y sin excepción, porque
así se blinda de que una oposición estratégica venga y le diga al juez como, miren, estamos denunciando que ellos no están probando en su totalidad la carga de la prueba y por ende perderían este debate. Así que hay que tener cuidado con eso si somos proposición. Una vez identificadas las cargas de la prueba de este debate, pasamos a un tercer punto, que es comenzar a delimitar o encuadrar el debate. Esto va sobre todo para las mociones políticas y es que es muy importante preguntarnos si estamos hablando de una acción, quién, cómo y cuándo o cuándo se hará esta acción. Por ejemplo, si tenemos una moción como esta casa invadiría Siria, hay una gran diferencia entre que el ente que invada Siria sea Estados Unidos a que sea la Liga Árabe, por razones diplomáticas, históricas y económicas con este país. Entonces allí vamos viendo hacia dónde podrían entrar nuestros argumentos dependiendo de las posibilidades de quién haga la medida en específica en el debate. Y así vamos a ir encuadrando nuestros argumentos hacia un rumbo que sea más creíble. Una vez pasemos por el encuadre, pues podemos ir al cuarto punto de esta parte del taller, que es ya comenzar a pensar en argumentos a favor y en contra de una moción. Yo lo que hago, por ejemplo, no sé si se puede ver en la cámara, pero tomo una hoja y escribo en un lado proposición y en el otro lado oposición. Este era un ejemplo de algo que estaba escribiendo antes, entonces hago como una lista de argumentos o de ideas que se me ocurre a favor o en contra de cada lado. Y así puedo ver más a cabalidad el espectro del debate. ¿Por qué hacemos esto de ambos lados? Aun si solo somos proposición o si solo somos oposición, porque eso nos ayuda a entender cuáles son los argumentos que podría sacar al otro lado y tratar de prevenirnos no solo en términos refutativos, sino también prevenirnos argumentativamente, y eso lo vamos a ver más adelante. Una quinta parte, y es la última para finalizar, hay que entender cuál de estos argumentos podría ser o podrían ser los más convincentes dentro de la ronda. No solo porque una idea se me ocurrió significa que es buena. Hay muchas maneras de evaluar si ese argumento pudiera ser o no bueno en esta moción y en esta ronda, de las cuales yo recomiendo 3, pero ustedes pueden hacerse muchísimas más evaluaciones dependiendo de la moción. La primera es ver si realmente mi argumento responde a la problemática de la cual estamos hablando. Preguntarme como, ¿cuál es la problemática que tenemos en el debate? ¿Estamos hablando de bullying? ¿Estamos hablando de falta de representación? ¿De decadencia de sistemas educativos? Entendiendo si mi argumento o mi idea de argumento responde a solucionar esa problemática que se me está plantando en la moción, es una buena manera de identificar si este argumento podría ser o no lo suficientemente fuerte para ganar una ronda. Lo segundo que nos podemos preguntar son los actores a los que afecta la moción y si se ven implicados en mi argumento. Muchas veces las mociones van a tener, en su mayoría, actores directos que sufren la medida o son de los cuales estamos discutiendo. Pueden ser personas en países en vías de desarrollo, pueden ser minorías raciales o étnicas, pueden ser mujeres o niños. El punto es ver si mi argumento les afecta positivamente si soy proposición o ver si les afecta negativamente si soy oposición dependiendo de la moción. Me ayuda a entender si mi argumento podría o no tener relevancia dentro de la ronda. Un tercer filtro pudiese ser el contexto del cual estamos hablando. Hacernos preguntas como, ¿estamos hablando de un país o un lugar en específico? ¿Cuáles son las problemáticas de este lugar? Hay una diferencia muy grande, por ejemplo, en privatizar en Estados Unidos a privatizar en un país latinoamericano, porque los sistemas son muy diferentes, porque en uno tenemos mucha corrupción, etcétera, etcétera. Así podemos ir encuadrando y ver si nuestro argumento responde al contexto específico del cual estamos hablando. Este filtro lo recomiendo mucho cuando hay mociones que hablan de conflictos específicos, lugares específicos, o sobre todo también pueden funcionar como mociones de actor cuando son mociones que el actor involucra a un país o un estado. Un tip muy importante aquí para escoger el argumento que podría ser el más convincente es recordar que el debate no es un concurso de creatividad. Es decir, no necesariamente va a ganar la persona que saque el argumento más trillado, el argumento más loco o el que suene más guau para el juez o para la sala. De hecho, podría ser todo lo contrario en la mayoría de los casos.
El argumento que suena más obvio no es necesariamente el argumento malo, de hecho puede ser el mejor argumento del debate si se prueba bien, porque recuerden que independientemente del formato que estén practicando, los manuales, por ejemplo, de Semude o de World Schools nos invitan a debatir para convencer a una persona razonable promedio. Es decir, nuestro juez debería ser un votante informado promedio que le importa ciertas cosas que probablemente le importen a la mayoría de la población. Entonces esos argumentos locos es mejor guardarlos e irnos por aquellos que sabemos que son intuitivos para las personas porque son fáciles de convencer. Una vez tenemos nuestro argumento seleccionado o argumentos, dependiendo del caso, podemos entonces ya entrar a la parte argumentativa del taller. Es decir, una vez que tengo mi argumento, cómo lo pruebo y lo hago convincente. Creo que hay 6 pasos aquí que podemos seguir, o son los que al menos yo recomiendo seguir. El primero es tener muy en claro hacia dónde va mi argumento, es decir, cuál es la conclusión a la que quiero llegar. Si la conclusión a la que quiero llegar es que hay mejores políticos, asegurarme de que ese es el título de mi argumento y ponerlo en un color diferente en mi hoja de apuntes para asegurarme que después todos los análisis o razonamientos que hagan me lleven a probar ese punto. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas veces en debates que hasta a mí me pasa que uno va y trata de meterle tantos razonamientos y le da tanto impacto o tantas comparativas que si el juez te está siguiendo, a veces se le puede olvidar hacia dónde iba tu argumento y eso es grave porque te da una desventaja en estrategia, en estilo y en contenido en general porque no se entiende hacia dónde estás hablando, por lo menos si estamos discutiendo de formato World Schools. Así que es muy importante que lo pongas en tu hoja de una manera que lo veas y lo recuerdes durante toda tu argumentación. Lo segundo, entonces, es ya comenzar a hacernos las preguntas necesarias para probar ese argumento principal. Las preguntas pueden variar muchísimo dependiendo de la moción, pero hay unas preguntas que podrían repetirse bastante, las cuales son las siguientes. 1, ¿por qué esto es cierto? 2, porque esto pasa? 3, porque es probable que ocurra esto sobre que ocurra otra cosa. 4, ¿qué impulsa que ocurra esto de esta manera específica y no de otra? Estas preguntas nos van moldeando o nos van sacando de nuestra zona de confort para realmente justificar un argumento que podría parecernos obvio. Estas preguntas nos van a ayudar a identificar cuáles son las cosas que necesitan ser probadas para que mi argumento sea comprable. Esto es lo que nosotros llamamos en debate premisas claves o premisas principales, que son esas ideas que necesito probar para que mi juez se compre mi argumento a cabalidad. Una vez identifico cuáles son esas premisas, puedo pasar a la tercera parte de la argumentación, que es entonces buscar los razonamientos necesarios para probar esas premisas. Los razonamientos son lo que en debate nosotros llamamos mecanismos o maneras de sustentar o verificar que algo es probable o cierto en una premisa o un argumento. Puede haber más de un mecanismo para probar una misma premisa. Les doy un ejemplo sencillo. Si mi premisa es que las personas promedio votan mal en el status quo, es decir, que a la hora de ir a ejercer su derecho al voto, no toman las mejores decisiones, se me pueden ocurrir 2 mecanismos en este momento. El primero es que estas personas suelen ser desinformadas porque no le dedican demasiado tiempo por sus trabajos a informarse en términos de leer noticias o leer periódicos o educarse de la mejor manera. Podría decir ahí para complementar que de hecho muchas personas tienen falta de educación porque el Estado no les ha mejorado su sistema de educación pública y que este sistema no les ha permitido pensar más allá de lo que hay en un libro para realmente entender cómo funciona la política, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo segundo que se me puede ocurrir es decir que de hecho las personas no toman buenas decisiones al votar porque simplemente no les interesa la política. ¿Por qué? Porque sienten que solo son una persona en millones de personas que no podrían cambiar nada, entonces sienten que molestarse siquiera por informarse sería una pérdida de su tiempo. Entonces ahí vemos cómo 2 mecanismos llevan al mismo sustento de que al final las personas en su generalidad votarían mal en cualquier elección.
Así más o menos podrían verse los razonamientos. Un tip importante para sacar estos mecanismos o razones en una ronda o un prep time podría ser sentarse con su compañero o sus compañeros si están en un formato de más de 2 personas y comenzar a discutir cuáles piensan que son las premisas claves y que cada uno por separado trate de justificarlas de manera individual para luego unirse y ver cuáles razones le suenan a los tres o a los o las 2 personas o a las 5 personas los más convincentes. Ok, una vez pasamos este punto, viene uno fundamental en el debate que es ser comparativo. Muchas veces van a escuchar que sus jueces les dicen que su argumento era poco comparativo. La comparativa, más allá de saber comparar después de mis refutaciones los casos, sino entender que mi argumento no gana un debate solo con ser cierto. Mi argumento gana siendo cierto y siendo comparativamente más plausible que lo del otro lado. Es decir, lo que yo hago para hacer mis argumentos más comparativos es dividirlos en 2 partes. Una parte en la que explico cómo se ve mi lado de la casa, que fueron los puntos que vimos anteriormente, y otra segunda parte donde explico por qué esto no se da en el lado de la casa contrario o por qué de hecho esto es peor en el lado de la casa contrario. Así evitamos esa clásica refuta de lo que pasa es que ese argumento no es excluyente, porque yo también lo puedo tener de mi lado de la casa. Un ejemplo de la estructura y cómo se vería sería el siguiente. Imagínense que mi argumento busca probar que de mi lado de la casa tengo mejores políticos y ese es mi título. Imagínense que lo razoné explicando cómo mi medida, que va a ser una medida X, logra que las personas se informen más y que por ende tomen una decisión más justificada o una decisión más razonada, ¿sí? Mi segunda parte del argumento se vería preguntarme por qué de hecho de su lado de la casa eso no puede pasar o por qué las personas de hecho escogen a peores políticos. Y podría decir que primero porque las personas siguen siendo igual de desinformadas. Imaginemos que mi medida era sobre educación, porque las personas siguen siendo igual de desinformadas y no tienen manera de educarse en términos de políticas porque el Estado les sigue fallando y siguen teniendo que trabajar un montón horas exhaustivas que no les permiten siquiera preocuparse por políticas X, Y, Z. Un ejemplo random. El punto está en probar entonces que en la comparativa no es que yo tengo políticos buenos y tú también puedes tenerlos, sino que solo yo puedo tenerlos porque yo tengo algo único que tú no tienes a la hora de poder ganar este debate. Esto hace que el argumento sea mucho más convincente porque lo trae a la realidad y le quita peso a lo que pudiera decir la bancada contraria a la hora de argumentar. Una vez haya yo sido comparativo, viene la parte de impactar mi argumento. Pudiésemos dar un taller entero de cómo impactar los argumentos, pero para resumirlo, darle impacto a tus argumentos es darle relevancia en la ronda, de modo que suene muy persuasivo para un juez. Hacerme preguntas como, ¿cómo se ve este argumento cuando lo bajo al mundo real con una persona promedio? Te ayuda muchísimo a entender cómo se materializa y por ende impacta el argumento. Imaginemos entonces que seguimos hablando de los mejores políticos. Intuir que si probamos ese argumento y en verdad tenemos mejores políticos, lo más probable es que mejores políticos lleven a tener mejores políticas públicas, porque son ellos los que toman las decisiones en el espectro político. Si tenemos mejores políticas públicas, ¿qué significa eso para una persona promedio? Probablemente signifique mejora en el sistema de salud, mejora en los sistemas de transporte o mejora en el sistema educativo. Pero ¿qué realmente significa o cómo se ve eso en una vida de una persona normal? Se ve como teniendo las oportunidades para transportarte y llegar más rápido a tu trabajo, que te permite entonces ser más productivo o poder siquiera alcanzar a tener esta clase de empleos. Segundo, en términos de educación, te ayuda a tener muchísimas mejores oportunidades laborales porque en el futuro podrías obtener mejores ganancias o un mejor cargo que te ayude a sustentar a tu familia. En términos de salud, pues esto te ayuda muchísimo a poder sentirte seguro, a poder seguir trabajando,
a poder sentir que tu estado te complementa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ayuda mucho al juez a entender que si él estuviera en esta situación, probablemente tu argumento suena bastante deseable y es algo que a él le gustaría vivir o siente que es importante en la vida de una persona. Así que es una estrategia muy buena. Nunca olviden impactar sus argumentos. Ya aquí tenemos un argumento bastante estructurado, o a este punto deberíamos tenerlo. Entonces, la sexta y última parte de cómo hacer tus argumentos más efectivos es concluir muy bien tu argumento. ¿Recuerdan cuando en la primera parte les hablé de que hay muchas veces que a las personas se les olvida linkear todo esto a su punto principal? Pues es aquí donde vamos a poder hacer eso. Es lo que en debate nosotros llamamos bottom lines, que son las que nos dan como esta conclusión eficaz que ayuda a entender que aquello que me querías probar al principio realmente lo lograste probar y es algo que suena muy convincente para mí. Esto ayuda al juez a entender que eres una persona que cumple con lo que prometiste que ibas a probar, haciendo entonces tu caso muchísimo más persuasivo y viéndote como un orador muchísimo más experimentado. Ahora, una vez entendidos estas dos partes del taller, vamos entonces a analizar una moción de World Food Debaters Championship. Esta es de 2017 de cuartos de final. También la pueden encontrar en YouTube, está en inglés, pero nosotros vamos a traducirla y a analizarla desde nuestro punto de vista en español. Entonces, la moción dice así. Esta casa impondría impuestos adicionales a empleadores que usen la automatización para reemplazar a trabajadores humanos. Okay. Primero hay que entender muy bien de qué trata el debate. Creo que para eso hay que identificar el término o los términos que probablemente no sean tan intuitivos a la primera. En este caso sería automatización. La automatización ocurre o es el proceso en el cual se reemplazan a trabajadores humanos por máquinas o robots que pueden hacer las mismas actividades usualmente con una cantidad de esfuerzo menor y muchísimo más rápido que tal vez una persona promedio. En ese sentido, entonces entendemos que el debate nos está invitando a, de una manera, castigar a esas compañías o a estos empleadores que usan la automatización para reemplazar a los trabajadores, es decir, para quitarles sus empleos y que por eso les impondría un impuesto que tiene que ser mayor al que normalmente se impone a una empresa o empleado solo por estar o tener una sede en un país. Entonces, entendido esto, pues podemos ir captando cuáles podrían ser las cargas de la prueba de cada lado de la casa. Proposición tiene una carga fundamental que es explicar, primero y muy importante, por qué esto es una problemática grave, tipo, por qué la automatización es algo que nos debería importar para resolverla. Lo segundo probablemente es explicar cómo esta es una medida eficaz para resolver el problema. Y la tercera carga de la prueba podría ser también, en general, mostrar que los beneficios son súper plausibles o muchísimo más plausibles o importantes que los perjuicios que podrían darse en el otro lado. De oposición, pudiéramos intuir todo lo contrario, ¿no? Que de hecho el problema no es realmente un problema que haya que solucionarse, que no hay realmente una eficacia por parte del gobierno, es decir, que la medida probablemente es ineficaz. Y por último, en comparativa, porque hay más perjuicios que beneficios en general. Ahora, vamos entonces, como si fuéramos proposición, a comenzar a delimitar este debate, a entender qué es lo que se tiene que debatir. Probablemente, si estamos imponiendo un impuesto, ¿quién es el ente más propenso a imponer impuestos? Es el Estado, ¿correcto? Entonces, ya entendemos quién lo está aplicando y también preguntarnos cómo, más o menos, cómo se ve este impuesto en la realidad. Probablemente tiene que ser una subida grande para que podamos decir que hay un debate en comparativa, tipo, si probablemente estábamos cobrando solamente un 7 o un 8% a las empresas normalmente, pues habría que subir como un 15% de impuestos para que entonces el cambio de utilizar a los seres humanos o utilizar máquinas pueda ser un cambio drástico en términos económicos para la empresa, ¿correcto? Entonces ya íbamos moldeando o delimitando hacia dónde debería entrar nuestra argumentación. Ya podemos ir captando por dónde podrían irse los argumentos de proposición y oposición.
Yo usualmente siempre comienzo pensando en el lado contrario para entonces luego mis argumentos poder ir como volteando lo que ellos pudieran decir. Así que en esta oportunidad se me ocurre que oposición pudiese decir, primero, para responder a la carga de que la medida es ineficaz, pudiera decir que de hecho los trabajadores se pueden seguir despidiendo y que es muy propenso a que se sigan despidiendo de una manera abrupta. Lo segundo que se me ocurre, que es un poco más fuerte, es explicar cómo de hecho esta medida puede ser mala en términos de que puede causar la destrucción de industrias que son muy buenas o muy necesarias para las personas en general. Lo tercero, y esto es más, por ejemplo, algo que se me ocurre cuando hablamos de automatización, es que probablemente impide el crecimiento o la existencia de ciertas industrias en lugares estratégicos como países en vías de desarrollo que necesitan de estas industrias para, no sé, mejorar sus infraestructuras y su calidad de vida poblacional. Entendiendo los argumentos de oposición, pues vamos a tratar de sacar ideas de proposición viendo estos. Si Oppo dice que se sigue despidiendo gente, lo primero que tendría que decir proposición es que realmente sí va a haber una, o sea, una decadencia o una mitigación de los despidos masivos de las personas. Entonces ya sé que un primer argumento podría ir por ahí, como menos despidos masivos o menos despidos en el campo de industrias. Lo segundo que se me ocurre es pensar cuando hablamos del actor en sí que lleva a cabo esta medida, es tipo, ¿por qué es en verdad esta medida legítima que la haga el Estado? Porque probablemente está dañando a personas vulnerables, entonces que el Estado tiene como un deber moral de evitar un daño a estas personas, también me parecería un argumento persuasivo. El resto, en términos de que se destruyen industrias, se impide la creación de industrias en países en vías de desarrollo, siento que podrían tal vez responderse mejor con argumentos que digan que estas industrias tal vez no son tan importantes como el despido masivo de estas personas, como que intentaría hacer comparativas dentro de mi argumento de refutaciones. Así que por ahora, y pasando a la quinta parte, pues vamos a enfocarnos en filtrar cuál pensamos que es el argumento más fuerte de este debate. Digo, todos los argumentos nombrados podrían salir en una buena ronda, pero como vamos a escoger solo uno ahora, siendo proposición, entre el que dijimos de menos despidos masivos o la legitimidad estatal, vamos a escoger el primero. ¿Por qué? Porque probablemente es más intuitivo que un juez, o sea, por varias razones. Primero, porque es más intuitivo que un juez espere que se hable de menos despidos masivos y porque se evita en términos de qué es lo que te invita a debatir directamente. Segundo, porque siento que una depende de la otra, o sea, siento que la legitimidad de que el Estado deje o que el Estado impida que estas compañías usen automatización es probar en sí que al impedir que usen esta automatización se impide también el daño de los despidos masivos. Así que por eso vamos a irnos por nuestro primer punto de por qué hay menos despidos masivos, que eso probablemente va a ser la carga más fuerte desde proposición. En ese argumento, entonces, el punto al que queremos llegar es que menos personas se van a quedar sin trabajo. Eso hay que tenerlo muy claro para todos los análisis que vamos a hacer después. Lo primero que me preguntaría es por qué realmente estos empleadores dejarían de despedir a estas personas solo porque ahora tienen un impuesto. O sea, ¿por qué realmente los impuestos logran esto? Entonces, para mí es bastante útil explicar o entender primero por qué realmente las personas sin la medida siguen despidiendo o despiden a sus trabajadores. Lo más intuitivo es pensar que probablemente los despiden porque no son tan eficaces o tan rápidos como son una máquina. Entonces que probablemente la máquina te cuesta menos y genera muchísimas más ganancias porque produce a una velocidad increíblemente más rápida y en muchísima más cantidad. Entonces probablemente no te importen tus trabajadores y solo quieras producir más. Entonces ahí está la cosa. Ya identificamos que
a nuestros empleadores les importa muchísimo el lucro. Entonces, ahora podemos responder a esa pregunta de ¿por qué los empleadores dejarían de despedir? Porque cuando nosotros les ponemos un impuesto tan alto, les quitaríamos mucho dinero de aquel que quieren buscar con ese lucro. Entonces, una segunda pregunta podría ser, ¿por qué realmente perder este dinero les importa tanto a los empleadores o empresarios? Podría dar muchas razones, pero la primera que se me ocurre es decir que menos dinero en la compañía, es decir, más dinero en impuestos, significa menos dinero para invertir en el crecimiento de la compañía. Se ve como menos dinero para invertir en, no necesariamente en maquinaria, pero en infraestructura, en transporte, en creación de nuevos productos, en exportación, importación de bienes, en extracción de materia prima, un montón de cosas que se limita muchísimo cuando tienes que pagar más impuestos. Y lo segundo es que en sí, otra cosa que les importa mucho a los empleadores es la cantidad de dinero que ellos se llevan a sus bolsillos. Y si te quito mucho más impuestos, también significa que son menos las ganancias que vas a tener tú propiamente. Y eso obviamente te va a molestar en términos de que no puedes, no sé, comprar tus cosas, no puedes volverte más millonario, mejorar tu propia calidad de vida. Ya ahí vemos dos razones para justificar esa pregunta de por qué entonces esto de perder esta plata les importaría tanto. Entonces, ahora la fundamental es por qué realmente no pudiesen lucrar tanto como quieren. Lo primero y lo principal es que lo que dijimos antes, pero lo pondríamos como una manera más ordenada de realmente cuando ya no puedo invertir o reinvertir mi dinero, redirigirlo a ciertas áreas de mis compañías, lo más propenso es que me quede corto en temas de producción y de ganancias en un largo plazo. Entonces ya íbamos entendiendo que nuestro argumento va tomando forma. Ahora, yo ahí mismo pensaría tipo, ¿por qué realmente preferirían, si tienen los impuestos, mantener a sus empleados sobre pagar esos impuestos, por ejemplo? Entonces creo que hay una razón fundamental, que es algo que prevé el primer argumento de la oposición, que es decir que, o sea, el pago de estos empleados seguiría por lo menos siendo proporcional al trabajo que ellos hacen. Es decir, tú trabajas para mí, me genera cierta cantidad de dinero y por ende yo te pago. La diferencia es que los impuestos no se ven así, los impuestos se van a ver como muchos en gran cantidad que no me están generando nada, sino que solo me están quitando y no me están dejando producir. Por lo menos los empleados me permiten seguir produciendo y seguir ganando dinero, tal vez no a la velocidad que una automatización, pero por lo menos no estoy perdiendo toda esa cantidad en impuestos que podría irse a áreas estratégicas para que ellos sigan ganando dinero. Así que ya íbamos entendiendo cómo podemos ir blindándonos de aquellas refutaciones o argumentos del contrario. Ahora vamos al punto de la comparativa. Tipo, ¿por qué de su lado de la casa en verdad sí habría despidos masivos? Entonces ahí va el razonamiento de tipo, porque porque podrían producir más sin tener ningún castigo o repercusión. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que no les va a importar perder a sus empleados o lo que les pueda pasar a ellos mientras ellos puedan seguir lucrando de una manera exponencial sin que nadie se los impida, porque la automatización funciona de manera muy rápida y puede ayudar a una producción masiva que genera muchísima más plata de la que están generando ahora. Entonces, creo que este argumento está meramente probado y puede sonar muy intuitivo y convincente para cualquier persona razonable promedio, pero para garantizar eso todavía más hay que preguntarnos por qué este argumento importa tanto. Así que vamos a impactarlo en aquellas personas que sufrirían o no los despidos si se dan o no. Entonces, pensar cómo se ven esas personas que mantienen sus trabajos ahora a nuestro lado de la casa, se ven como personas clase baja o clase media baja que trabajan en industrias como manufactureras, que fabrican un montón de productos que funcionan a escala, tipo en Corea del Sur
una de las fábricas más grandes está comenzando a automatizarse y se están perdiendo muchos empleados, perdón. Entonces ahí ves como miles de personas se podrían quedar en clases bajas sin trabajo y pues les costaría muchísimo más, por ejemplo, poder alimentar a sus familias, poder valerse por sí mismas, poder pagar la educación de sus hijos, poder tener un sistema de salud que les funcione. Pueden impactar, de hecho, en muchísimos más actores específicos, como cómo se vería esto en países en vías de desarrollo donde se dejen de contratar a estas personas. Probablemente ellos sufran muchísimo más porque no tienen, no sé, buenos sistemas de educación pública o buenos sistemas de salud pública y ya ni siquiera tengan cómo pagar una privada, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se va haciendo para el juez muchísimo más plausible que tu argumento sea comprable en una ronda. Una vez terminamos, entonces volvemos con nuestra conclusión de, es así como entonces, por ese incentivo de lucro, mucho menos propenso que si les ponemos unos impuestos tan altos, estas personas despidan masivamente a sus trabajadores y les quiten entonces las oportunidades de vida o de mejorar su calidad de vida que hoy tienen y que la automatización les podría quitar radicalmente hablando. Así se vería más o menos un argumento promedio. Hay muchas otras maneras de hacerlo, muchos otros argumentos que podrían salir en esta ronda, pero que vayan entendiendo más o menos cómo se ve. Ahora, y antes de cerrar, quisiera entonces darles ciertos consejos que siento que son claves, sobre todo para la estructura y para mejorar su razonamiento de argumentos. Sobre la estructura hay 3 cosas que le puedo decir. Lo primero es a la hora de hacer títulos de argumentos. Traten de que sean 2 cosas. Primero, breves y concisos, es decir, no se busquen como estos títulos súper largos o súper abstractos, que son los cuales no son intuitivos la primera vez que los oyes. Yo creo que mientras más corto y más conciso es mejor porque más se le queda al juez en la cabeza. Pero lo segundo es que traten que desde sus títulos salgan las comparativas. Es decir, ven como yo en este título usé la palabra más, como más o menos despidos masivos. Estas cosas le dicen al juez que tu argumento no es perfecto, es decir, no es como que estamos erradicando que ahora se despida a la gente, igual puede pasar, pero en comparativa es menos probable o más probable a que pase del otro lado de la casa. Entonces ya hace tus argumentos mucho más creíble que decir como voy a solucionarlo todo. Es decir, acepten que hay cosas que no se pueden solucionar en su totalidad, pero que sí se pueden solucionar comparativamente al lado contrario. Ahora, un segundo punto va con respecto a mejorar su estructura en términos de preguntas de transición. ¿Qué son las preguntas de transición? Son aquellas que me permiten pasar de un punto a otro sin que suene drástico o sin que el juez se pierda o se quede como, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo llegamos a esto? Preguntas como, ¿qué significa esto? Entonces, ¿por qué esto lleva a esto? ¿Por qué este punto lleva a esto? Es mucho más fácil si las van a ir incorporando poco a poco en su argumentación, sobre todo cuando pasan de una premisa a la otra, para que el juez entienda qué razonamientos van para una premisa y qué razonamientos van para la otra. Si van a resaltar un razonamiento que se dio antes, entonces digan como, ¿recuerdan el razonamiento que dimos en el punto de por qué eso afectaba a las minorías? Pues ese también aplica aquí cuando tal y tal y tal. O sea, trata de ser muy ordenado a la hora de que tu argumento sea como un map para el juez, para entender de qué estás hablando. Por último, y esto va más dirigido hacia el prep time y específicamente también en el debate, es mejorar mucho su toma de apuntes. Las personas toman apuntes de maneras diferentes y eso yo lo entiendo, pero sí traten de llevar un orden que ustedes entiendan, de modo que al dar sus discursos no se estén perdiendo. Eso se ve como que hay personas que ponen todo en un papel y está muy chiquito y no lo pueden ver, entonces hay algo que se les queda por fuera, o todo lo contrario, ponen sus cosas en demasiados papeles desordenados que luego no saben qué es lo que va primero y qué es lo que va después. Tratan de ser muy ordenados en premisas, sus razonamientos, otra premisa y sus razonamientos. Usen colores diferentes. Por ejemplo, mi compañera de debate, ella es usualmente la que es primera oradora, entonces ella pone sus títulos de argumentos en un color como rojo y luego las premisas en verde y luego los razonamientos
en, en, en negro y así. Usa un poco de colores que ella los entiende y le va bien con eso, entonces tal vez a ustedes también les pueda servir. Ahora, ya más sobre cómo mejorar los razonamientos de sus argumentos, lo primero es no tiren sus apuntes después del debate. Tipo, sí, obvio, está cool reciclar y después de que vean sus apuntes, si quieren, los pueden reciclar, pero traten de entender que un debate también significa una manera de aprender para mejorar el siguiente. De esta forma pueden aprender de sus errores, ver qué razonamientos tenían sentido, cuáles ustedes sienten que tal vez en su cabeza tenían sentido, pero al juez no le convenció mucho. Y así pueden ir entonces moldeando o entendiendo qué es lo que buscan los jueces y qué son o cuáles son los argumentos que suenan más convincentes para ellos. Segundo, recomiendo muchísimo, y es algo que yo comencé a hacer y me ha servido, es llevar un cuaderno donde vayas escribiendo las razones o mecanismos que escuchas en una ronda o de un juez o de un taller que sientas que son buenos. ¿Por qué no copiarlos en donde copias, por ejemplo, no sé, tu debate o el taller? Porque luego, cuando estés buscando ese mecanismo específico, podrías no encontrarlo o no recordar en qué clase lo viste o en qué debate te lo dijeron. Entonces, yo lo que hago es que tengo una libretita donde, no sé, si hay mecanismos sobre libertad de expresión, entonces busco una página que diga como que libertad de expresión o economía o representación y voy incluyendo esos mecanismos que me han dicho, que he escuchado, que he visto en videos, que siento que podrían ser muy buenos o que podrían salir en debate. ¿Por qué? Porque las razones o los mecanismos se repiten muchísimo en los debates, porque usualmente hablamos de temas como política, economía, relaciones internacionales, que suelen tener mecanismos que se repiten en sus propias mociones. Así que es algo que les recomiendo personalmente. Lo tercero, y es muy importante en verdad, leer mucho. Leer tanto periódicos como, como libros, artículos de opinión, todas estas cosas nos ayudan muchísimo a entender el espectro político y hacia dónde van las políticas en el mundo real, cómo se ve ese mundo real y cuáles podrían ser mecanismos plausibles. Lo cuarto ya entra en términos de debate. Miren muchos debates en internet y traten de tomarles apuntes. La página de Semude 2019 tiene muchos videos de las rondas, de hecho creo que los tienen todos, entonces pudieran sentarse a tomarles apuntes. Si hablan inglés pueden arriesgarse y ver videos de Word Schools o ver videos de Woods para ir entonces mejorando y tomando esas estructuras de base o esas ideas de razonamientos que se les da a cada argumento. Yo lo que les recomiendo es que si van a ver debates de Semude, que voy a intentar dejarles el link abajo, busquen el tab de Semude para ver cuáles eran los top rooms o las salas donde estaban los equipos con más puntaje, para que entonces vayan buscando sus videos, porque usualmente suelen ser los oradores más experimentados, o que vayan directamente a ver los videos de cuartos de final, semifinal y la final, porque ya entonces se va viendo que el nivel de debate sube y pueden ir copiando o tomando consejo de las personas que más saben. Bueno, sin más, espero que el video les haya servido. Si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, en escribirme personalmente. Voy a dejar mi Gmail por acá. También en la Secretaría Académica, que sé que están súper dispuestos a ayudarles con cualquier cosa que necesiten. Así que vale, espero que les haya gustado y nos vemos.